A reading from the first book. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, al llegar Elías al monte de Dios, al Horeb, se refugió en una gruta. El Señor le dijo: Sal y aguarda al Señor en el monte, que el Señor va a pasar. Pasó antes del Señor un viento huracanado que agrietaba los montes y rompía los peñascos. En el viento no estaba el Señor. Vino después un terremoto, y en el terremoto no estaba el Señor. Después vino un fuego, y en el fuego no estaba el Señor. Después se escuchó un susurro. Elías al oírlo se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la gruta. Una voz le preguntó: ¿Qué te trae por aquí, Elías? Contestó: mi pasión por el Señor Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado a cuchillo a tus profetas. He quedado yo solo y ahora me persiguen para matarme. El Señor le dijo: desanda el camino hasta el desierto de Damasco, y cuando llegues, unge rey de Siria a Hazael, rey de Israel, a Jesús, hijo de Nimsi, y como profeta sucesor suyo a Eliseo, hijo de Safat, natural de Abel, Meholá. Verbum Domini. I long to see your face. Tu rostro buscaré, Señor. Tu rostro buscaré, Señor. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, busquen mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo. Que tú eres mi auxilio, no me deseches. Tu rostro buscaré, Señor. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Tu rostro buscaré, Señor. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Shine like lights in the world. Brillan como luces en el mundo Unto the word of love. mientras sostengan las palabras de vida. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus said to his En disciples, aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: han oído el mandamiento, no cometerán adulterio. but I say to you, Pero yo les digo, el que mira a una mujer casada deseándola, has already, ya ha sido adúltero con ella en su interior. if your right eye Si tu calls, ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. it is better for Más te vale perder un miembro que ser echado entero en el abismo. Gehenna. If your right hand Si calls, tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala. it is better Porque más vale perder un miembro than to have que ir a parar entero into Gehenna. al abismo. It was also said, Está mandado: whoever el que se divorcie de su mujer, que le dé acta de repudio. but
Pues yo le digo, el que se divorcie de su mujer, excepto en caso de prostitución, le induce al adulterio. Y el que se case con la divorciada, comete adulterio. Verbum Domini. Would ask you and our viewers to pray for Les pido a ustedes y a nuestros televidentes que recen por una de nuestras monjas, la hermana Regina, quien tendrá una operación esta mañana. not a simple but a procedure No doctors algo are sencillo, pero es un procedimiento que los doctores tienen yes, I say kidney, she buena had esperanza de que le ayude en su riñón. good luck. Dije riñón porque ella tiene un solo riñón. Dear sister, good nun, and Es una hermana muy querida, buena monja, una de las primeras monjas de la this monastery hermana Angélica que ingresó a este monasterio aquí 60 en los años 60 o 70, me parece que fue. La hermana Regina, así que recen por ella. La estarán operando a eso de las 12 del mediodía y los doctores tienen muchas esperanzas. one message that Un mensaje gospel que conveys el Evangelio is comunica that Jesus is not es que promoting Jesús no está a rigid promoviendo legalistic adherence to una the law, adherencia rígida y legalista a la ley y sus preceptos, but he's sino taking the law que está to tomando a la ley further extent, a a further un expression. grado mayor. Living the law is not just Vivir la ley no es meramente external. algo externo. Obeying the external Obedecer lo surface of the externo law is not just en la enough. ley no basta. The question might be for us, does external reality La realidad externa, ¿acaso se conforma a la realidad interna? Nos podemos preguntar. the scribes and the Pharisees Los letrados y equated fariseos righteousness merely igualaban la rectitud just meramente observing con the cumplir external observance of the law, but la ley Jesus de forma goes externa, even deeper. pero Jesús va más profundo. Observance. External observance El cumplimiento externo debe verse motivado fired, if you will, by our por interior observance. nuestro cumplimiento interior, nuestra disposición interior. En otras palabras, External action nuestras acciones externas deben coincidir con nuestra disposición interna, what's going on inside. lo que está pasando dentro de nosotros, What's going on inside our heart lo que está pasando en nuestros corazones, finalmente ha de manifestarse in actions, en acciones, the way we live. en la forma en que vivimos. Today we heard in the gospel Ayer escuchamos en el Evangelio, said of men of old, ha escuchado que se decía de los hombres de la antigüedad, no matarás, y aquel que mate to judgment. será responsable, será sometido a juicio. Pero les digo que todo el que Liable to judgment. Whoever tenga ira contra su hermano será sometido a juicio. Aquel que insulte a su hermano será sometido, shall be liable to ha de comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Son palabras muy fuertes. angry with his brother shall be liable to judgment. Now I never see these two boys here angry at one another. They have Por ejemplo, nunca he visto a estos dos muchachos, estos dos hermanos, molestos uno con el otro. Tienen más hermanos. Todos caemos en esto. Todos necesitamos la gracia de Dios. God-man Jesus Christ Dios hombre Jesucristo trae la ley fulfillment. a su plenitud It can be said that y puede decirse que higher trae la ley a un estándar mayor. instead of condemning the mere En lugar de condenar el mero acto de asesinato, thou shalt not kill, no matarás, God the Son literally Dios Hijo literalmente to the heart of the matter. va Father Wade al centro del asunto. said the matter. El Padre Wade diría The heart of the matter. a la cruz del asunto. Sin begins or El originates pecado se origina en el corazón, incluso antes committed. que el acto sea cometido. Sin begins El pecado comienza dentro del corazón. Where do we see the first ¿Dónde vemos el primer ejemplo de asesinato en las Sagradas Escrituras?
he aludido esto el día domingo en mi homilía, cuando prediqué acerca del orden de Dios. Caín asesina a su hermano Abel. Ira. En el libro del Génesis, el Señor Dios le dice directamente a Caín, ¿por qué estás enojado? El pecado acecha tu puerta. Quiere vencerte, pero debe ser. Interesantes palabras. El pecado acecha tu puerta, sentado cómodamente en la puerta de uno. El pecado está sentado ante tu puerta, dice el Señor, pero debes convertirte en su amo. Y lo vencemos al vivir las virtudes. Básicamente, su pecado no apareció de la nada, sino que es algo que había estado creciendo, probablemente durante años incluso. ¿Y acaso no vemos esto en nuestros propios corazones a veces? No aparece de la nada. Comenzó en su propio corazón, incluso antes de cometer el acto. El Señor trató de advertirle a Caín lo que su ira en su corazón le iba a hacer, y nos advierte a cada uno de nosotros. ¿Y acaso no es interesante que antes de lidiar con la lujuria, el Evangelio de hoy, es interesante que antes de lidiar con la lujuria, el Señor lidia con la ira? Después de su sermón en la montaña, la ira usualmente es lo que lleva a la lujuria o muchos otros pecados. A veces decimos que es casi como una puerta que se abre y entra mucho desorden en nuestras vidas. Podemos abrir esa puerta. Ayer el padre Leonard estaba predicando en la misa de mediodía y aludió a aquel viejo programa de televisión. Estos muchachos no lo conocen, seguramente, el Increíble Hulk. En el Increíble Hulk, David Banner era un hombre probablemente muy virtuoso y recto, pero solía decirle a la gente, no me hagas enojar, no te gustaría ver cómo soy cuando me enojo. Se convertía en un monstruo enorme y verde, pero era un buen hombre. No lo uso como un ejemplo, es ficción. Pero a veces podemos convertirnos en ese tipo de monstruos grandes y enormes. Ahora, no sé que tengo verde puesto ahora, pero a veces podemos convertirnos en ese tipo de monstruos verdes. Puede que no nos veamos verdes por fuera, pero por dentro podemos estar luchando con esto, luchando con esta ira dentro de nosotros. Y esa ira nos puede llevar a manifestar externamente otros pecados. Y hoy en el Evangelio, Jesús dice, han escuchado decir que no cometan adulterio, pero yo les digo que todo el que mira a una mujer con lujuria ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Nuevamente, todo comienza en el corazón, antes de manifestarse en una manifestación exterior, en pecado externo, en una acción externa. Noten que Jesús interpreta la ley un paso más allá. Va directamente a las profundidades de nuestro corazón y especifica nuestra disposición interior. Nuevamente, el pecado empieza en nuestro interior y lleva a manifestaciones exteriores. Podemos decir que el pecado a veces está sentado a nuestra puerta,
just waiting for you to act. cómodo, esperando que nosotros obremos. El enemigo es capaz de engañarnos And to tempt us, but we y must tentarnos, pero no debemos permitirle, debemos dominarlo. our sometimes disordered affections. Debemos dominar nuestros That's why God gives afectos desordenados. Por eso Dios nos da las virtudes, prudencia, virtud, we learn this fortaleza, temperanza, faith, hope, and la charity. fe, la esperanza y la caridad. God gives us all the Dios nos da todas las virtudes que necesitamos para vencer disordered affections that estos afectos desordenados que tenemos en nuestros corazones. the Catechism of the El Catecismo de la Iglesia Católica dice en el párrafo 1968, read this, permítame leerles esto, bear with me. It says the law of the gospel dice, la ley del Evangelio commandments cumple los mandamientos del Señor. refers to today's reading. Se refiere a la lectura de hoy. The Lord's Sermon on the Mount far El sermón en la montaña del Señor, lejos de precepts of the old law, abolir los antiguos preceptos de la ley antigua, extrae de ella sus virtualidades ocultas y hace surgir de ella nuevas exigencias. the gospel doesn't abolish El Evangelio the law. no abole la ley antigua ni los profetas, sino que Hidden potential. extrae sus virtualidades ocultas. La semilla It reveals their entire revela toda su verdad divina y humana. It does not add new No añade preceptos external exteriores nuevos, proceeds pero llega a reformar la raíz de los actos, of all human el corazón, where man chooses. donde el hombre elige entre lo puro y lo impuro. Let me read that again. It does not add new external No añade preceptos exteriores proceeds to reform nuevos, pero llega a reformar el corazón, cada uno de nuestros corazones, the root la raíz de los actos, where each one of us, donde el hombre elige, where man chooses donde el hombre elige entre lo puro y lo impuro, donde se forman la fe, la esperanza y la caridad, y con ellas las otras virtudes. gospel thus El Evangelio conduce así la ley a su plenitud mediante la imitación de la perfección del Padre Celestial, through forgiveness mediante el perdón de los enemigos y la oración por los perseguidores, según el modelo de la generosidad divina. It goes further to say the Va más law allá y dice, la ley us to make the decisive choice between evangélica extraña la elección decisiva entre los dos caminos practice the y word la práctica de las palabras del Señor. ¿Y cuáles son esos dos caminos? way Mi camino or God's way. o el camino de Dios. There's a song that used to go, I did it my Hay way. una canción que solía decir, seguí mi camino. Es la canción eterna que tocarán en el infierno. Lo hice según mi camino, Want to hear that beautiful a mi manera. Pero nosotros queremos escuchar más bien ese hermoso canto que dice, lo hice a la manera de Dios. what will we be hearing in heaven, God willing. I did Y it será lo que hemos de escuchar en el cielo. ways. Again, the Y law tenemos esos dos caminos. requires us La ley to evangélica make decisive choice. extraña la elección decisiva entre los dos caminos. La ley del Evangelio, Ultimately, the Holy que es finalmente el Espíritu Santo que mora en nosotros. Spirit El gives Espíritu us Santo que nos da el poder para the right thing to do elegir lo correcto when it's hard. When it's cuando es difícil, hard, right decision. cuando es difícil tomar esa decisión. The El Espíritu power Santo nos da el poder para elegir lo bueno. It is summed up in the golden rule. Es resumido en la regla de oro. Todo lo que desean que os hagan los hombres, háganlo también ustedes, porque esa es la ley y los profetas. Toda la ley evangélica está contenida en el mandamiento nuevo de Jesús, amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Jesús nos enseña cómo vivir el Evangelio. And finally, the Lord Jesus Finalmente, el Señor Jesús, literalmente, podemos decir literalmente, va al centro del asunto mediante su propio
corazón cuando es atravesado en la cruz, because it is by Jesus' own porque es mediante el propio corazón de Jesús, mediante las disposiciones de su corazón, que Él nos manifestó cómo verdaderamente vivir el Evangelio, how to live cómo vivir una vida ordenada instead of falling in. en lugar de caer en una vida desordenada. Jesus gives us Jesús nos da disposition, this esa disposición, ese poder de su corazón atravesado. Mediten sobre ello, hoy en especial, viernes, mediten sobre su corazón atravesado. blood and water flowing. Cuando agua y sangre salen de su corazón, That's where we find the strength to move. es ahí donde encontramos la fortaleza para seguir adelante. We find the strength Es ahí donde encontramos la fortaleza para vivir una vida ordenada and to not allow sin y no permitir que el pecado se siente a nuestras puertas.